oportunidad, vamos a hacerlo en vivo, comentando un caso que hemos estado siguiendo, que es el caso de Génesis, que nos movió el piso a todos, esa joven que murió con su hija de manera pues trágica. Y Sí. no vamos a entrar en los detalles del morbo, pero sí queremos, eh, la verdad es que quería tener la Ujú. oportunidad de comentar dónde están las cosas ahora mismo, porque nos va a quedar mucha reflexión de esto. Una cosa que a mí me dolió mucho fue cuando yo escuché al papá llorando, creo que fue en el sepelio, que lo pudieron entrevistar y él contaba que él sí sabía que a raíz de la violación de una tía de su esposa a la niña, la madre estaba muy afectada porque la familia de ella no la estaba apoyando y no había estado de acuerdo con que ella metiera presa y Wow. denunciara a la tía. Y inclusive su mamá le dio la espalda. Entonces, yo quería reflexionar sobre eso también, porque a veces pasa en una familia y nos puede faltar, eso no discrimina, que hay un elefante blanco, que todo el mundo sabe que está, pero nadie lo quiere ver. La reacción de la familia, de ella y sobre todo de su madre, fue de no apoyarla, de darle de espalda, al contrario, de presionarla para que la sacara de la cárcel y quitara la querella. Ujú. Ante la negativa del padre, la presión de su familia y el dolor de la madre, ella cayó en un estado emocional tan débil que ya no emitía palabra. El esposo se dio cuenta de que ella estaba muy mal porque ella se trancó. Él lo Estaba casi expresaba a sí catatónica. mismo, como en un estado catatónico. Y él sabía que era algo de emergencia y la llevó a 2 hospitales, que voy a mencionar los nombres porque me dejó muy preocupado, porque él la llevó a 2 hospitales nuestros, que son bastante reconocidos, y en ninguna se la quisieron atender porque entendían que una situación mental no era una emergencia. Y eso me dejó a mí muy preocupada. Si me pueden buscar el nombre de los hospitales, pero uno de ellos fue el Moscoso Y el Ney Pueblo y Arias. el Ney Arias, Ujú. nada más y nada menos, dos de los principales. Me preocupa y me ocupa, y tenemos que ser voz de tanta gente que no tiene el privilegio de muchos de nosotros de contar con un psiquiatra, un médico de cabecera, con amigos, con relaciones con médicos, que uno rápidamente pueda tocar una puerta puntual. Él hizo lo que él dijo: aquí hay una emergencia, esto es serio, y la llevó no a uno, a 2 hospitales, más de una vez. Se hincó de rodillas, lloró para que se la atendieran y le dijeron: esto no es una emergencia. Y eso demuestra que aquí no estamos preparados, no tenemos los protocolos y no se maneja el tema de la salud mental como lo que es enfermedades catastróficas que pueden acabar con la vida, como en este caso de una madre y una hija. Mira, Ingrid, Stephanie. y quiero también arrojar el tema de que yo sé que han surgido muchos comentarios sobre que luego se desmintió en que ella se lo inventó, pero esto va por encima de que si ella se lo No inventó se o lo no se lo inventó, inventó. no se lo inventó. Eh, Lo que pero pasa es que la presión de ella, es que yo estuve escuchando un conversatorio muy interesante de María Cela con varios expertos que analizaron el caso. Y no, claro, es una opinión personal, pero nosotros pensamos que realmente, por la manera en que a ella la presionaron y la trataron, y eso lo fue lo que yo, débiles que ella estaba emocionalmente, ella prefirió decir que ella se lo había inventado, porque eso es lo que la familia quería, que quitar esa que quitar la, etiqueta la de que querella. algo tan horrible pasó en su familia. Por eso yo Sí. decía que aquí hay mucho que reflexionar, porque no es la primera vez que yo conozco casos de personas de cualquier estrato social, gente que incluso yo he conocido, que han pasado por situaciones parecidas. El abuso sexual a un niño es la cosa más traumática que ustedes se puedan imaginar. Y eso repercute en ese niño hasta que es adulto y mucho más. Sanar esa herida y manejar esa herida no tiene precio, o sea, no tiene nombre. Su madre, una mujer jovencita, ahogada con este dolor que no puedo ni siquiera imaginármelo, sin el apoyo de su familia, solo de su esposo, que fue un hombre valiente, que Wow. trató de protegerla como entendió que pudo, y que no encontró ayuda en el sistema, no encontró ayuda en la familia de ella, y se vio despidiéndose de su mujer, sabiendo que ella estaba mal, pero sin imaginarse cómo nos puede traicionar la mente. La mente es un órgano muy delicado y por eso es que definitivamente la salud mental en este país, y digo aquí porque aquí es que nosotros vivimos, tenemos que entender que hay que priorizarla, que hay que seguir hablando de estos temas tabúes, Ujú. porque por ser un tema tabú,
que no lo quiero asumir. No quiero pensar que mi mamá tiene una tía, una prima que metió mano a un hijo mío. Es mejor que yo no me haga la que no sé o que no pasó o que presione y diga que el niño mintió. Ese niño fue entrevistado por psicólogos, varios psicólogos, esa niña, una y otra vez, de una manera con todas las de la ley. Sí. Entonces, un niño a esa edad, una niña a esa edad, no miente. Un niñito de 5 años puro. No Eso no me parece que fuera mentira, para nada, porque algo tan grave tuvo que haber No, y pasado. que le hicieron las pruebas del lugar. Todo, No fue se que ella hizo lo dijo todo. un día y después No, cambió la historia. se O sea, hizo le hicieron las todo. Y pruebas. esta madre, precisamente porque sabía que era verdad y sabía lo grave de la situación y la falta de apoyo y de ayuda que encontró ni en su familia ni en el sistema, simplemente no pudo lidiar y tuvo un brote psicótico. Ella no estaba en sus cabales. Ella no estaba en sus Pero cabales. que también hay que recordar que es un dato que no lo he visto mucho, que la joven tenía 25 años y la niña de 5. O sea, ella es madre desde los 20. Yo que soy una mamá joven, te puedo decir, señores, hay cosas que todavía tú no has madurado, hay herramientas que tú no conoces, hay educación acerca de la salud mental y de cómo cuidarte. Hay momentos tan fuertes en la vida para cualquier edad, pero imagínatelo en una Es que mujer de 25 imaginar, años. No me lo puedo imaginar ni a mi edad. ¿Entiendes? que puede Entonces ser es mi muy hija. fuerte. No puedo imaginar. Y también yo vi que dice aquí, durante la sepultura de la joven, su madre La madre de la, yo dijo, iba a hablar de eso ahora. todo había porque yo lo sido vi. una mentira que ella se lo había confesado. Supuestamente Génesis le había confesado a la madre. La dama gritaba en el cementerio que Génesis inventó toda la acusación. Miren, O sea, todavía la muchacha, o sea, muerta, y todavía la familia sigue. pero oye lo que pasa, que puede ser, no, para no señalar ni juzgar a nadie, puede ser que de verdad la abuela, en este caso de la niña, Entiende que fue mentira. crea, Lo que no porque pueda- recuerden que son sus dos hijas. Eso es lo que iba a decir. Lo que pasa es que una madre siempre es Ajá. como, mi hija es incapaz de. Exacto. Esa es tu hermana. Técnica, o sea, como que ella es incapaz de hacer algo así. Eso no es Te verdad. pones en negación. La verdad es que obviamente hay detalles del caso que nunca vamos a saber, al menos a nivel de la medida de coerción que ya que le impusieron a la hermana hace un mes. Ya tiene 3 meses de prisión preventiva, pero sí, tal que como dijo Ingrid, se le hizo ciertas interrogatorios a la niña de apenas 5 años. Y entre las evaluaciones, que no pueden revelar todo lo que se habló, pero sí dicen, es casi imposible que los niveles de detalles que daba la niña, que ella vivió con Fueran la hija, inventados. ¡Qué locura! fueran inventados porque un niño no tiene acceso. O sea, es que no es muy difícil que conozca ese tipo de información y se lo puede inventar. ¿Entiendes? Y normalmente ustedes saben cómo hablan los niños. Si los niños te están diciendo una mentira, se enredan, dicen muchas cosas, O te cambian de repiten una atrás de parecer, adelante, de repente. cambian la historia y realmente creo que es más un tema de negación de los propios padres de ellas, de que no Yo también aceptaban de pienso que lo eso era verdad y de que una de sus hijas dice, la hija que le metieron presa, eso es mentira, eso no es verdad. Y entonces le creen a ella y la otra dice eso y dice, no, pero tú eres tú la que está mal. Entonces, moraleja, señores, difícil. cuidemos mucho nuestra familia, nuestro entorno. Sí. Y cuando una hija o un hijo suyo le cuente que ha sido abusado o que se ha sentido incómodo, créale, escúchale. Si mamá o papá no le creen, no va a poder salir de ahí. Usted tiene que creerle y buscar las Y ayudas busca ayuda pertinentes. para saber manejar la situación. Y sí quisiera, y mira, ahora lo voy a mencionar con el doctor, porque me parece que ya es el momento en que nuestros hospitales se le dé la debida importancia. Yo sé que se está trabajando en eso, pero tiene que haber un modus operandi de que cuando una persona llega a emergencia con un familiar que está literalmente bloqueado, con una depresión que la tiene sumida en un hermetismo, que no habla, que no puede pronunciar una palabra, le digan eso no es una emergencia y la despachen para su casa. Le dieron, beba que se beba una pastilla, le dijeron. Entonces, realmente, a mí voy a dar la palabra al doctor Balcácer, que está con nosotros. Vamos a cambiar los micrófonos, Candy, pásame ese para allá. ¿Qué tal? Porque la verdad es que esto no puede pasarse por alto, porque hoy le pasó a ella, ha pasado muchísimas cosas igual o peores y nos puede tocar de cerca. Entonces nosotros tenemos que tomar la medida de ser la voz de los que no la tienen para ver de qué manera el sistema puede proteger a un ser humano que no tenga los conocimientos o el recurso y esté pasando por una crisis psicosomática. Doctor Balcácer, cuando una persona, tenemos un miembro de la familia que se da cuenta que está en depresión, que está pasando por una situación, ¿el procedimiento es correcto de yo llevarlo a un hospital psiquiátrico o tengo que hacer, como le dijeron, no, o sea, está bien, tiene que ir mejor en una cita en un psiquiatra aparte, no a una emergencia psiquiátrica? Lo primero que hay que decir es hola, buenas, gracias Hola. por la Buenas, invitación, bienvenido. damas, jóvenes, niños, niñas y adolescentes aquí presentes.
Lo primero que hay que reconocer es que no todos los hospitales tienen la capacidad de brindar un servicio Ujú. en un momento en crisis. Reconocer que hemos olvidado que los problemas psiquiátricos no se circunscriben simplemente a la parte depresiva del paciente que está tirado en una cama llorando como una Magdalena. Ujú. Sabemos que estamos frente a un grupo de patologías con diferentes manifestaciones que van desde procesos maniáticos o maníacos, perdón, a personas que tienen otros procesos con intentos suicidas. ¿Me doy a entender? Ujú. Así como otras personas que pueden tener una disociación con la realidad y tornarse agresivos. No todos los centros tienen exactamente la misma capacidad de brindar respuesta. Hay que reconocer que tenemos un sistema de salud que tiene diferentes niveles de acción. Es lo primero que hay que reconocer. Por eso hay muchas personas que esgrimen siempre la parte de mala práctica, no lo atendieron. Es simplemente que un centro puede no tener la complejidad para brindar la atención que una persona amerita. Sí hay que llamar la atención de que todo el personal sanitario debe saber cuál es la ruta crítica 100%. Eso frente a es. este tipo de eventos y ese proceso se debe hacer supervisado 24/7. Me explico. El médico pasante que tienes en el día de hoy trabajando en una clínica rural o en una unidad de atención primaria, ese médico dentro de poco se va a ir porque va a estar concursando para una especialidad o se va a ir fuera del país. Y el médico que le sustituya debe tener el mismo conocimiento. Correcto. Por eso ese proceso formativo debe ser continuo, ininterrumpido y lo más importante es que debe ser eficaz. En el área privada hay que reconocer que es un poquitito más incómodo. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que en el área privada usted cumple su consulta y, por ejemplo, yo que trabajo en el Centro Médico UCE laboro en un consultorio y aún la UCE tiene el servicio de infectología. La realidad es que yo no estoy 24/7 presente en el centro, independientemente, repito, de que hay profesionales de la salud que brindan una atención y reconocer que hoy en día la subespecialización de la medicina también se convierte en una limitante. Me explico. Hay infectólogos hoy en día que hacen primero medicina interna, Claro. luego hacen infectología y luego dentro de la misma infectología hacen solamente neuroinfecciones. Entonces yo solamente veo los pacientes con infectología que tienen infección en el cerebro. Entonces todo lo demás que es la medicina simplemente comienzo a dejarlo de lado. Y hay una situación y es que esto también forma parte de la presión del mismo sistema de salud desde el punto de vista hasta legal. Legal, lo voy a dejar ahí, la parte ética la desecho. Pero también es eso, ¿por qué razón? Porque el problema es que hoy en día la parte de las competencias de los médicos se están midiendo demasiado en base a lo que tú tienes capacidad de brindar o no. Y por eso repito, es que hay algunas personas que dicen, yo no te puedo poner la mano porque yo no soy un médico de eso. Y en algunos casos eso limita algunas actuaciones, aun sean estados de emergencia. Yo creo que en el único sitio en que eso no aplica es cuando hay un vuelo y alguien se pone mal allá arriba, que Sí, comienzan a pedir un médico de cualquier sí, pero por cosa. lo menos tener Hasta si alguien ha visto las 12 temporadas de Grey's Anatomy, Ajá. hasta eso aceptan. ¿Me doy Se a entender? entiende, pero por lo menos tener Una la ruta, base ¿qué de hago? tú ¿A saber dónde lo dónde mando? puedo referir a Una este hojita paciente. de un protocolo. Ok, déjame checar. Déjame checar cuáles son estos síntomas que yo estoy viendo, que tú tienes que referirte a tal sitio. Debemos tener el conocimiento básico, Ok, porque si tú estás ahí en un centro de salud, Ok, vuelvo y esto es una emergencia de salud. Amor, hermoso. El problema es que no todo el mundo tiene la misma preparación. La medicina es demasiado grande. Ujú. Vuelvo y te repito, yo puedo tener un conocimiento. Tú dices que no. Sí, Óyeme, entiendo. óyeme, yo te lo voy a poner así, te lo voy a decir seriamente. Imagínate que tú llegues con un proceso de un cuadro de fiebre. Tú no tienes nada más inespecífico que un proceso de fiebre. Y yo te mando donde un médico cualquiera. Imaginemos que tú llegues con un estado de depresión y yo agarre y te mande para donde un psiquiatra. Y al final de cuentas, te voy a poner un caso extremo. El paciente lo que tiene es un cáncer. Escucha por dónde ando. Y el paciente con ese cáncer lo que tiene es una alteración del calcio. Y esto no te estoy hablando que es mentira, te estoy diciendo lo que es verdad. Y niveles muy altos de calcio te llevan a problemas de estreñimiento y a problemas de la conducta y de depresión. Ese médico que te refirió porque vio síntomas psiquiátricos que tú tenías, está haciendo buena o mala medicina. Tú me dices, mira, al final lo que tenía un cáncer y ese doctor lo mandó donde un psiquiatra. Permíteme, déjame terminar. Déjame terminar. Te lo estoy planteando porque la realidad es
que la medicina tiene un inconveniente. Y es que la gente dice que es una ciencia. La medicina realmente todavía es un arte porque trabaja sobre la estructura más imperfecta que existe, que es el ser humano. Aún no se quiere aceptar, esa es la realidad. Lo vamos a poner de la siguiente manera. Yo soy un seguidor de este programa, lo escucho. Ingrid Gómez le hizo una entrevista a una persona bastante famosa que estuvo casada con un comunicador. Y esa joven en Estados Unidos de Nueva York, como digo yo, en el país grande entre Canadá y México que se llama Nueva York, esa jovencita la evaluaron y le hicieron todos los estudios pertinentes y no le hicieron una resonancia con un dolor de cabeza y a final de cuentas la muchacha lo que tenía era una tumoración. Entonces tú me vas a decir, los médicos en Estados Unidos son malos porque ocurrió esa situación. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Te estoy planteando de que pueden existir situaciones en las cuales no se pueda dar una respuesta. Lamentablemente, los procesos que llegan a la prensa tienden a ser los casos que salen mal. Claro. Pero lo que sale bien generalmente no se resalta. Vuelvo y comento. Sé que existen fallas y no estoy defendiendo al sistema. Y repito, lo primero que dije es que se necesita un proceso continuo de información y la gente cree que es al usuario. No, tiene que ser a la persona que brinda también el servicio, Claro. porque el personal médico se va renovando y la medicina va cambiando. Todo el tiempo. Me explico, Ujú. hay varias cosas, pero vuelvo y repito. Sí debe existir un teléfono en cada uno de los lugares donde se diga, si usted tiene un proceso de una emergencia, llame a este sitio, que alguien lo va a recoger y lo va a llevar donde hay que llevar. Ok, hablando de hospitales, y brevemente, quiero regresar a esa pregunta. En el caso del señor que llevó a su ya fallecida esposa, él fue directamente a una unidad psiquiátrica dentro del Moscoso Puello y también fue a otro hospital, en el Ney Arias, es correcto, en el Ney Arias, ambos con unidades psiquiátricas. Claro. ¿Cómo? Y quiero darles la herramienta a las personas que tienen casos, tal vez en su casa, donde tienen a una persona que tiene una situación, ¿cómo sabemos qué es una emergencia y qué es lo que reciben ahí? Una emergencia que está teniendo una crisis psicótica completamente, es completamente incontrolable, y por eso solamente reciben ese tipo de casos, y entonces lo que tengo que hacer es conseguir una cita en un psiquiatra aparte, o una cita en un psicólogo. ¿Qué hago? ¿Cuáles son esas herramientas? Porque a él le dijeron esto no es una emergencia, simplemente lo dejaron ir. No le dieron las herramientas de qué hacer. Pero yo quiero que a la gente que nos escucha, darle las herramientas de que qué deben de hacer. ¿Deben de ir a un hospital psiquiátrico? Sí, mira, yo creo que ¿Qué una de hacer? yo creo que una de las cosas que más frecuentemente ocurre es que cuando pasa algo malo, todo el mundo siempre trata de buscar un culpable. No estoy aquí diciendo nada de la familia, de verdad pido mil disculpas y realmente me uno a su dolor, pero voy a participar lo siguiente. ¿Ustedes creen que si esa persona realizó ese evento, las personas en su entorno quizás no vieron los síntomas, independientemente de que la llevaron ese día? No sé si me doy a entender. O sea, esa paciente se levantó ese día y era la primera vez que estaba con No, algún ya tipo de venía. Ya manifestación. tenía un No, ya tiempo. venía con Ok, Claro. pero ¿entiende lo que estoy diciendo? Ujú. Entonces, al final, el día antes, la persona va a un centro de salud, sucede lo que sucedió, entonces la culpa es del personal de salud. No, entiendo lo que tú me quieres ha dicho. No, Tú yo no, estoy haciéndole una pregunta directa sin importar de ese caso. lo Ella quiere sé. saber los recursos, qué se ¿Qué puede hacer hago? Sí, entonces, a dónde debemos sí, irnos, porque obviamente ahí no le dieron la ayuda a ella. sí, pero vuelvo y te comento, el problema es que tú no sabes en qué condición llegó. No sé si me explico, es lo que yo le digo a la Exacto, ok. gente. Pero no importa, si se tiene una emergencia Hubo un de médico salud que la vio. mental, Ok. no importa la condición que esté, una emergencia de salud mental, alguien está en un estado, por ejemplo, como ella, Catatónico. catatónico, ¿dónde debemos asistir si es una emergencia? Doctor. Vuelvo y comento. Sí, el problema es el siguiente. La realidad es que primero, yo siempre lo digo, no trabajo en ningún hospital público en sentido general, trabajo en una sola institución. Y ustedes saben dónde yo laboro. ¿Me doy a Ujú. entender? Lamentablemente, no todos los hospitales tienen capacidad de respuesta para internamiento. Ustedes han entrevistado aquí a Isidro, que es de Sea Kids. Ustedes pueden conversar con Isidro porque Isidro está dentro de los pocos hospitales que tiene una unidad de intervención en crisis. ¿Me doy a entender? Ustedes lo Totalmente. pudieran llamar. Si ustedes quieren, yo hasta le pregunto, Ujú. Isidro, ¿cuál sería el accionar? Pero, Eso sí. pero Sí, es lamentable, verdad, hay que traer un psiquiatra pero para eso. lamentablemente yo lo que les planteo, miren jóvenes, yo lo que les planteo es que muchas personas creen que un paciente que está deprimido es una persona que va a estar siempre de manera no funcional y que esa persona va a estar, como ustedes hablaban, de un estado de estar catatónico. Una persona que está deprimida puede ser una persona completamente funcional y en un momento determinado realizar
el acto de atentar contra su vida, aún esa persona se veía completamente normal. Lo hablamos con Tronilo antes de ayer. Entonces, cuando uno evalúa ese proceso, la realidad es que llevaron a esa persona al médico cuando esas personas entendían que estaba mal. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, yo para no alargarlo, porque realmente quiero pasar a una pausa para venir con el doctor y los temas que no pertinentes, pero creo que lo que eso nos deja dicho, y era una de las reflexiones que quería dejar, que nosotros tenemos que ser responsables de nuestra familia, que tenemos que estar sumamente pendientes y que desde que algo nos huela raro, desde que uno de nuestros seres queridos, hijos, esposo, madre, hermana, vecina, amiga, esté en un estado donde nosotros sabemos, porque ya nosotras sabemos a veces cuando una persona no está normal, cuando está accionando diferente, como dice el doctor, no tiene que estar tirado en una cama, hay señales, la de ella fue el silencio, por ejemplo, desde el principio, ella venía con un silencio que cada vez se hizo más impenetrable. Nosotros tenemos que buscarle una ayuda directa con un psiquiatra. Nosotros tenemos que buscar un psiquiatra. Yo conozco psiquiatra, y tú lo sabes, doctor, la misma doctora Katy, que cuando tiene un paciente en una emergencia así, si un familiar la llama, la interviene, la interna y la tratan. Si un paciente la lleva, obviamente, de acuerdo a que la persona esté de acuerdo. Claro. Entonces, nada, para terminar, No es para simplemente, emergencia. simplemente hay que reconocer que no todos los lugares tienen la capacidad de brindar atención al Ujú. proceso Es psiquiátrico una y lotería. creo que es una debilidad que Sí, existe en el, grandísima. que existe en el Sí. sistema. Eso hay que decirlo. Y lo otro es, repito, que dicen por ahí que lo más importante es acercar cuando usted ve que una persona tiene algún cambio en la conducta. No lo olvidemos. Bueno, mi gente, gracias, doctor. Vamos a la pausa y volvemos entonces con el doctor al borde, el doctor Balcácer.